En el caso de Perú, hay un incentivo que ya concluye, que es la posibilidad de deducir gasto por innovación tecnológica en procesos al interior de las empresas. No muchos los conocen, no muchos lo han utilizado, pero es un tema que se puede volver a evaluar. Ese es un incentivo para el tema tributario que permite deducir incluso al 150 o 175% de lo que se invierta. Ha existido ese mecanismo, no está muy promovido, pero pueden haber otros para atraer inversión que se tienen que analizar, y de eso hay experiencias ya en otros lados que se pueden customizar para el Perú. O sea, análisis de benchmark en esos temas hay, en la industria extractiva. Es un tema nada más que hay que, como tú decías, Jessica, ver cómo trabajamos en sinergia con el Estado para que se puedan implementar estos mecanismos. Las compañías mineras siempre están buscando reforzar esa alianza, ese relacionamiento con las comunidades, digamos, con los grupos sociales que se encuentran anexos a toda la operación, porque queda claro que es un stakeholder clave en todo esto, ¿no? No es solo la compañía minera, sino es todos juntos somos un equipo. Y así, y por el lado de las compañías mineras, para ellos, finalmente, esto forma parte de su inversión que ellos tienen, y no es, contablemente hablando, no es que esto sea algo que vaya a perjudicar a las compañías, al contrario, o sea, esto forma parte, está en sus presupuestos, ellos necesitan de eso, es un aliado estratégico. En el tema de la rentabilidad social, sabemos que para proyectos públicos se usa ya en SNIP, lo que era el SNIP antes, se usa la rentabilidad social. En el caso nuestro, para poder decidir un proyecto, no solamente vemos que sea factible económicamente para la empresa o los accionistas nuestros, sino que tenemos que tomar en cuenta a nuestros trabajadores, a nuestras comunidades del entorno, para que ese proyecto pueda ser factible. Y cuando hicimos nuestra expansión, la última, la del 2015, nuestro estudio de impacto ambiental fue un estudio de impacto ambiental y social, porque antes de declarar la viabilidad técnica, nosotros trabajamos el tema social y después ya avanzamos en paralelo. Entonces eso es algo que quería compartir porque es importante para todos nosotros y debería aplicar también a todo el sector privado en general. Definitivamente, para que se oriente más esos temas de innovación, requerimos también una regulación clara, ¿no? Pero creo que lo que mucho se requiere también es mayor inversión en investigación, y que además eso sea promovido como una política del Estado, ¿no? Porque eso va a generar que se tengan mejores estándares y que además de alguna manera sea un incentivo para las empresas, no solo mineras, de cumplir con estos estándares para, por ejemplo, si uno reduce las emisiones que emite su industria, podría pagar menos impuestos o pueden acceder a determinado financiamiento, y el rol del Estado es muy importante para crear regulaciones y generar espacios de discusión además, pero también es fundamental que se tengan políticas de Estado de largo plazo, ¿no? En consenso con actores políticos, con especialistas, academia, y eso podría llevarnos a tener unas bases más sólidas que realmente promuevan la innovación en nuestro país, ¿no? Como autoridades estamos poniendo fuerza, responsabilidad y compromiso en la ejecución eficiente de nuestro presupuesto para proyectos de inversión, pero somos conscientes que podemos hacer más para atender todas nuestras necesidades de nuestra región y su gente. En ese camino nos encontramos, comprometidos con lograrlo, apostando también por la inversión desde otra modalidad. Por eso los hemos convocado. La modalidad de contar con la inversión privada, como la promueve el gobierno central, es una gran oportunidad para nosotros para poder sacar adelante muchos más proyectos y con ellos reactivar la economía de nuestra región. Y para un futuro cercano estamos considerando descentralizar esta actividad también con el apoyo de Proinversión y promover todos los proyectos de inversión y las obras de las municipalidades de nuestra región. No solamente es proponer una cartera de inversiones, también esperamos la participación de la empresa privada con sus propias iniciativas. Como vuelvo a decir,
somos una región que podemos diversificar todo tipo de proyectos. Ancash, como región, tiene una capacidad para ejecutar obras por impuesto por un monto mayor a más de 2.700 millones de soles. Nuestro gobierno regional tiene más de 533 millones de soles. Los gobiernos locales cuentan con más de 2.000 millones de soles y las universidades con más de 156 millones de soles. Yendo a un resumen de la cartera que hoy nos ha presentado el gobierno regional de Ancash, tenemos que ellos han priorizado 36 proyectos por 606 millones de soles. Creo que es una cartera muy importante, además, como mencionaba, muy variada, abarca prácticamente todos los sectores, todas las materias y además muy importantes para el desarrollo de Ancash. Creo que han hecho un excelente trabajo. Yo felicito al gobernador, a su equipo, porque en poco tiempo han logrado consolidar esta cartera que además de la clara necesidad y de la clara importancia, están teniendo pasos muy importantes en los documentos previos, en los trabajos que hacen que esta cartera en el más breve plazo pueda ser adjudicada, ¿no? El 10 de agosto de 2021, la importancia y la necesidad de que los bosques estén en pie, pero darle valor, es hoy, digamos, una necesidad de todas las comunidades, y creo que también el sector privado tiene que tener esa mirada, cómo trabajar de la mano con las comunidades, cómo sacarle provecho a los recursos propios de la naturaleza, pero con este enfoque de sostenibilidad. Nos preocupa el futuro de nuestros hermanos. Conservar bosques, darle valor a los bosques y empoderar a las personas, empoderar a las comunidades a través de estrategias como del Banco Indígena, van a salvar no solo a la Amazonía peruana, sino, creo yo, a la Amazonía para lo que sirve, que es a nivel planetario. El futuro del Perú está en el oro verde, ¿no? El futuro del Perú está en su maravillosa biodiversidad. Y como empresa peruana queremos promover esto, esa biodiversidad. Pero esa biodiversidad está en nuestra sierra y está en el Amazonas. Acaba de salir el reporte del IPCC de las Naciones Unidas, donde, como ha comentado Katia, verdaderamente la situación climática es dramática en el mundo. Esto es, ya nadie puede negar el efecto humano en el calentamiento global. Y esto viene precisamente de la revolución industrial. Llevamos 150 años bajo el hechizo de la revolución industrial. Y ahora le toca el turno a la revolución natural. Pero la revolución natural no puede nacer de los países industrializados, porque ya han depredado sus recursos naturales. La revolución industrial tiene que nacer de los países biodiversos como el Perú y los países amazónicos. Perú es el segundo país con más recurso amazónico del mundo. Las autoridades provinciales no nos entienden, pero sí aún nosotros vamos a seguir buscando por medio de estas cámaras de comercio de indígenas y que se promueve el programa de las mujeres, tanto el programa del bosque y el programa de capacitaciones hacia las mujeres, porque realmente necesitamos fortalecer, dar ese incentivamiento a los jóvenes, porque ellos necesitan de nosotros. Y nuestras experiencias lo que tiene que quedar es a los futuros jóvenes. Entonces, te estoy pidiendo en este momento para poder que nuestro futuro o nuestro evento de artesanía por medio tiene que ser enfocada hacia la mujer. Sin embargo, creo que apostar por una reforma constitucional y jugar al vamos a cambiarlo todo
no solo no es la solución real, sino que no lo ayuda a asentarse políticamente y a tener mayor legitimidad, porque cada vez esta idea de vamos a cambiarlo todo de manera radical genera un mayor rechazo que juega en contra de su propio liderazgo, ¿no? Entonces, como digo, si hay un interés genuino en cambiar las cosas, en mejorar las cosas para las poblaciones que más necesitan del Estado, es importante pensar en las reformas que realmente funcionan, que están dentro del sector público, estas reformas que están orientadas a la modernización del Estado, a los nuevos paradigmas de diseñar mejores políticas públicas, hacerlas más eficientes, estos rediseños de los sistemas administrativos que tenemos, ¿no? Porque la economía peruana necesita confianza, ¿no? Necesitamos hacer girar la rueda de consumo. Y esa rueda de consumo somos los peruanos, pero también los actores internacionales que están con los mayores proyectos que se iban a ejecutar aquí en Perú, con capitales de fuera y capitales internos que están en stand-by. Te pongo un ejemplo. La agroexportación piurana no se ha sembrado un árbol este año, porque todos están a la expectativa de ver qué pasa, ¿no? Los grandes proyectos comerciales, las grandes inversiones inmobiliarias, las grandes fábricas, las grandes... están paralizadas, esperando a ver qué pasa. Entonces, ahí sí creo que hay un elemento que podría funcionar, que son mensajes contundentes. El empresario es el que se faja y es el que invierte, paga sus impuestos. Esos impuestos van al Estado, pero si el Estado no sabe cómo gastarlos, entonces esa capacidad de gasto del Estado, ese monto que tiene para gastar, no llega a los más pobres. Por eso es que aquí no se trataba de poner a una selección de Perú Libre en el gobierno. Se trataba de poner a gente que supiera, que tuviera experiencia en gestión pública, número uno, y que supiera cómo poco a poco manejar y mejorar la gestión pública. Entre el 28 y el 29 hubo una tremenda diferencia. El 28 se habló prácticamente que iba a haber un gabinete de consenso, un gabinete multipartidario, pero el 29, con lo que juraron al menos ese día, todos eran de Perú Libre. Es un gabinete que pertenece solamente a un partido. Andrea Baldión, del área comercial de la Cámara de Comercio Suiza en el Perú, destacó la importancia de los reportes de sostenibilidad como una norma global que debe ser adoptada por las empresas de todos los sectores. Baldión dijo que en los casos de las empresas grandes, estas deben asegurar el cumplimiento de los estándares de sostenibilidad de sus proveedores y trabajar en asegurar que se cumplan las condiciones, no solo las mínimas, sino que deben buscar que la cadena de valor de la empresa sea sostenible. Asimismo, los reportes de sostenibilidad no son solo para algunas industrias, como en algún momento quizás se pudo haber pensado. Hoy en día ya no son opcionales. Son una norma global que debe ser adoptada por las empresas de todos los sectores. Asimismo, las empresas grandes deben asegurar el cumplimiento de los estándares de sostenibilidad de sus proveedores y trabajar en asegurar que se cumplan las condiciones, no solo las mínimas, sino que se debe buscar que la cadena de valor de la empresa sea sostenible. Recientemente hicimos una investigación que demuestra que en Lima Metropolitana, el 67% de viviendas construidas entre el 2008 y el 2020 son informales. 67% lo mostramos, hay una presentación. Y también se ha estimado que si no hubieran producido estos cortes en los subsidios y en las restricciones del desarrollo de la vivienda formal, mencionábamos las trabas administrativas, la informalidad se habría situado un poco menos del 53. Había un gráfico que presenté al inicio, el 67 hubiera sido 53 si hubiéramos tenido buenas políticas. ¿Qué sabemos del resto del país? En el resto del país la informalidad está alrededor del 75% de la producción de vivienda. Entonces es el número que manejamos. Con respecto a cómo las empresas pueden aportar en la mitigación de la construcción insegura, en la informalidad, nosotros creemos y estamos convencidos de que las empresas privadas, las marcas, podemos desarrollarnos bajo tres pilares fundamentales, ¿no? Primero, la información. Segundo, la capacitación. Y tercero, las iniciativas. Como empresas, como marcas que se desarrollan dentro de la industria de la construcción, podemos hacer distintos proyectos para promover la formalidad,
y este tipo de acciones se pueden desarrollar a todo tipo de escala según las necesidades que busquemos suplir, ¿no? El indio, el platino y el rodio son los principales metales que se reciclan en Corea debido a sus altos precios, manifestó el doctor Ho Hun-shin, jefe de la Oficina de Planificación y Coordinación del Centro Nacional de Producción Limpia de Corea. Informó que el cobre también es uno de los metales que más se reciclan para la remanufactura debido a su alto volumen y uso para nuevas tecnologías. En los últimos 15 años, con la transformación de los parques industriales convencionales a los ecológicos, en Corea han ahorrado cerca de $875 millones en los costos de operación, además de haber evitado la emisión de 8 millones de toneladas de dióxido de carbono al planeta. Según la segunda columna, el indio, el platino y el rodio son los principales metales que se reciclan. En la tercera columna pueden apreciar el alto precio de esos metales, es decir, se desarrollan tecnologías para recuperar los metales de alto valor. También tenemos que fijarnos el valor total de metales. En caso del cobre, aunque el precio unitario es bajo, el volumen es alto. Así que el cobre es uno de los metales que se reciclan más. Hay una tabla que es la tabla de Schwartz, que es la única tabla que hace una proyección de años de trabajo que nos quedan por delante en función de la demografía real. Y fijaros, a las personas que estáis aquí hoy con nosotros, que tenéis entre 40 y 50 años, nos quedaría por delante el 67% de nuestra vida laboral. Es decir, más tiempo de trabajo por delante del tiempo que hemos trabajado ya. Las personas de 50 hacia arriba, pues prácticamente la mitad de su vida laboral, y los menores de 40, 30 y 20 años, lo digo porque os queda muchísimo. ¿Por qué digo esto? Para que rompamos nuestros paradigmas y proyecciones antiguas de cuánto tiempo nos queda de trabajo por delante, porque nos queda mucho, como digo, distinto, y es muy importante que lo planifiquemos bien y que hagamos estrategias adecuadas para todos los colectivos. Sí. Y la pregunta más importante que podemos hacerle a la gente con la que trabajamos, ¿qué puedo hacer yo para ayudarte? Nosotros vemos que no son tantos los líderes que están dispuestos a reconocer que nuestro rol es de servicio. Estamos ahí para facilitar el trabajo de la gente. Pero para entender cómo le facilitamos el trabajo, tenemos que entender cuáles son sus dudas, sus preocupaciones, qué retos tienen, qué desafíos y qué podemos hacer nosotros para ayudarlos. Que lo que el Perú necesita son mayores niveles de empleabilidad. Necesitamos gente más productiva, más comprometida, más evolucionada, que hace un permanente upskilling y reskilling de sus talentos, de sus destrezas, de sus habilidades blandas, de sus competencias, para mantenernos vigentes y competitivos, porque el Perú nos necesita. Hoy más que nunca el Perú nos necesita. Y somos nosotros los que tenemos que cumplir con eso. Esta es una pandemia de la desigualdad, ¿no? Ha impactado un poco más a las damas que a los caballeros. Los jóvenes han sido los más impactados con la pandemia, ¿no? Hoy día hay la misma cantidad de ninis que hace 10 años, casi 1.800.000 jóvenes que ni trabajan ni estudian. Y por otro lado, como se aprecia también, ¿no? A mayor nivel profesional, más impacto en la pandemia, ¿no? Porque las actividades no calificadas se pueden, digamos, recolocar con mayor facilidad que una actividad más calificada, ¿no? Y en cuanto a actividades económicas, casi todas han sido impactadas, ¿no? Las pocas que no han sido impactadas es la agricultura y el Estado, ¿no? El Estado no dejó de parar, ¿no? El Estado, ninguna entidad de Estado sería su pensión perfecta, ni menos hacerse colectivo, ¿no? En la pandemia de la desigualdad probablemente haya sido mejor ser trabajador público que del sector privado, ¿no? Lo que hemos aprendido en Interbank es que creemos que como empresa debemos de setear lineamientos claros y lineamientos marco para que los colaboradores los puedan tener como un marco de referencia. Pero sobre todo debemos de darle a nuestros equipos autonomía, debemos darles flexibilidad para que aterricen dentro de estos lineamientos cuál es la forma de trabajo que requieren ellos para ser más productivos. ¿Qué va a significar eso para nosotros? Que seguramente vamos a tener equipos 100% presenciales,
seguramente vamos a tener equipos 100% remotos y seguramente vamos a tener equipos que trabajen de manera híbrida, ¿no? Y creo que lo importante aquí es que siempre que esto apunte a una mejor productividad. Un quinto punto es fortalecer el liderazgo y la comunicación de nuestros líderes. Si nosotros no fortalecemos estas habilidades en este nuevo entorno en el cual vivimos, donde tenemos que tener resiliencia, tenemos que ser empáticos, confiar en nuestra gente, con el tema del home office, del teletrabajo que realmente nos ha cambiado. Entonces, la pandemia vino para cambiar. Yo no creo que regresemos a algo, a lo que era antes en el 2019. Entonces hay que fortalecer estas competencias de liderazgo, de comunicación, revisar permanentemente nuestros esquemas remunerativos, homologar remuneraciones. Un séptimo punto que yo considero es tener programas sociales con nuestra comunidad, involucrando a nuestros trabajadores. Cuando hablaban de qué se viene, cuál es el futuro, creo que el futuro ya lo estamos viviendo actualmente. Para nosotros el tema del teletrabajo o el trabajo remoto es algo que se va a quedar. Estamos muy alineados con toda la reglamentación, como mencionaba Jorge, estamos ahí al pendiente de cómo estar muy alineados y en cumplimiento. Y nada, aprovechamos esta oportunidad, lo hablábamos con nuestra gerente general, de ver el vaso medio vacío o ver el vaso medio lleno, ¿no? Y así fue como lo tomamos, en el sentido de que es en este tiempo que hemos pasado, empezar a generar data y demostrar que realmente somos mucho más productivos trabajando desde la casa. Y otra cosa que no veíamos también es el tema del balance vida familiar y la parte laboral, ¿no? Cómo esto no solo está impactando de manera positiva a todos nuestros colaboradores, sino que es algo que se tiene que quedar, y ese creo que actualmente es uno de nuestros principales retos, ¿no? Lo único tal vez cambio que hay ahora, que uno podría decir, es que tiene un poco relación con lo que mencionaba de la chatarra, que hay como yo diría, un incentivo del gobierno a mirar en esa dirección, que es más sistemático y que yo creo que tal vez estamos viendo recién los comienzos de eso, y que podría traducirse, digamos, en algún cambio a futuro. Con respecto a lo que es más el corto plazo, estamos viendo un mercado que seguramente en lo que es el mercado spot va a tender hacia el alza, va a seguir sentando un poco al alza. Hay opiniones discrepantes en el mercado. Hay gente que piensa que las fundiciones van a tener que estar más activas, digamos, en la parte final del año, que no tienen tantos inventarios y que por lo tanto deberían estar un poquito más activas en el mercado, pero la verdad es que desde el punto de vista nuestro, esta parte final del año hay más disponibilidad de concentrados, hay proyectos nuevos, hay menos disrupciones y por lo tanto debería seguir la tendencia que hemos visto en los últimos meses, y por lo tanto eso va a afectar un poco las negociaciones para el próximo año. Hay varios desafíos que también la industria va a tener que tener, que va a poner presión al alza en el CAPEX del proyecto. Sin embargo, en algunos de esos escenarios que hemos visto, y quizás Eric me puede corregir si estoy equivocado, yo entiendo que en términos reales estamos viendo hacia 2030 los precios de incentivos se mantienen entre 3 y 3,5 dólares la libra. En términos reales, 2020. En términos nominales, esto obviamente va a subir un poco. Pero hay ciertos escenarios bajo el cual, ya sea ante una muy alta demanda o bajo un aumento sistemático en el CAPEX de proyectos, producto de, por un lado, está el tema de riesgos asociados a las regalías, hay impuestos, está el tema medioambiental que va a obligar a la industria minera también a tener proyectos, entre comillas, más caros. Son también aspectos a ir considerando. ¿Cómo hacer como país, como gremio, llevar, digamos, a los pueblos más apartados y transmitirles que la minería no contamina si se siguen los estándares internacionales que tenemos hoy por hoy, ¿no? Entonces, yo creo que, además retomando lo que mencionó Aldo, estamos en un excelente momento en la minería, en precios, cómo capitalizar eso, ¿no? Con temas medioambientales, cómo llegar a cada uno de los peruanos
y explicarles en términos bien sencillos que la minería no contamina, ¿no? Hablando de la minería legal, por supuesto, ¿no? Acerca del futuro del metal rojo, es el grafeno, con sus impresionantes características técnicas, realmente quien en un futuro determinará que el cobre ya no sea utilizado, y de ser así, ¿en qué plazo podría darse aquello? De ahí la tremenda importancia que tiene, ¿no? Y ahí enlazo con Oscar, la tremenda importancia que tiene el poner en valor todos estos recursos con los que contamos, promoviendo el desarrollo de los proyectos mineros a fin de monetizar esos minerales que son tan necesarios hoy en día, toda vez que dentro de muchos o pocos años podrían dejar de serlo, eso no lo sabemos. Por ello, nuestro país, al igual que Chile, debe aprovechar los ingentes recursos económicos que nos provee el metal rojo para desarrollar otras actividades económicas que nos permitan seguir siendo viables una vez que el cobre deje de ser tan importante para la humanidad. El gobierno peruano actual, yo creo que tiene un reto y al mismo tiempo tiene una oportunidad muy interesante para ellos y para el país. O sea, en este momento existen varios proyectos en cartera y el gobierno está hablando mucho del tema de mayores impuestos a la minería, pero también hay que darse cuenta de que en países como el Congo, como lo ha mencionado CRU, con leyes de cobre en una mina de 6-7%, y nosotros con leyes de mina de menos de 1%, si le metemos muchos impuestos a nuestras minas, probablemente no salgan nunca, y el cobre se va a quedar ahí abajo en la tierra, y nunca va a ser en beneficio de todos los peruanos, ¿no? Aquí en el Ministerio estamos trabajando con varias iniciativas. Una iniciativa, la primera, la iniciativa Cajamarca, que vamos a ver cómo va pegando en las semanas próximas. Por supuesto que somos conscientes de que en Cajamarca deben salir 14 minas en los próximos 3 años. Y también la iniciativa en el corredor minero, que esperamos tener la colaboración del Banco Mundial para la integralidad de la solución. En el caso de Cajamarca y en el caso de Cajamarca, es fácil cuantificar el impacto de los impuestos en el futuro y el reto es cómo convertir esos impactos en el futuro en bienestar inmediato. ¿Cómo se financia eso? Y en el caso del Corredor Sur, tenemos un conflicto realmente difícil de manejar, tengo que decirlo. Hay una serie de detalles que hay que manejar. Estamos trabajando tanto con las comunidades cuanto con la compañía. Ambas partes están colocando su mejor esfuerzo para llegar a un acuerdo bueno. Llenamos de contenidos tu vuelo y tú decides disfrutarlos o soñarlos en asientos cama. Te damos acceso directo al pasillo y tú decides máxima privacidad y confort. Llevamos más alto nuestra clase business y tú decides volar con nosotros. O no. Pero un consejo. Decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. Air Europa. Tú decides. Este año vamos a cumplir 32 años de existencia. Sí, empezamos en un momento de mucha turbulencia política y la más grave depresión económica. Estoy hablando del tiempo, los finales del gobierno aprista, del primer gobierno aprista de Alan García, ¿no? La economía estaba un desastre. Economía fragmentada, escasez de productos industriales para todas las industrias y alimentos para la población en general. Yo en esa situación aproveché este entorno, porque inclusive en estos entornos tan difíciles siempre se presentan oportunidades. Aproveché ese entorno para iniciar mi compañía. Eso fue el 89, ante la escasez de productos industriales. El año 90 Fujimori liberalizó la economía y ya se restableció la importación, así que
me di cuenta rápidamente que no iba a sobrevivir con un entorno más competitivo frente a los productos importados. Sí, estos 32 años han sido de una evolución. Yo no era fabricante de maquinaria sino hasta el 2001. Durante toda la década de los 90 solamente fabricaba productos y componentes y repuestos y hacía mantenimiento a las máquinas que ahora fabrico, pero eran de otros fabricantes. Y sí, nuestra experiencia ha sido de prueba y error. Hemos tenido varios fracasos, pero nos hemos podido levantar. Ha sido una situación complicada económica en algunos momentos, el año 97, por ejemplo. Y a partir del 2002, cuando empezamos a fabricar máquinas también, es decir, el camino no ha sido fácil, porque toma en cuenta que teníamos que aprender. Cada caída nos enseñaba para corregir las máquinas, porque nosotros hemos empezado de cero fabricando las máquinas. Si bien al principio inspirándonos, inclusive tomando copias copiando los sistemas, los diseños de nuestra competencia, pero después encontramos nuestra propia, hay un término musical que le llaman leitmotiv, y es el que yo utilizo para describir. Encontramos que teníamos una vena productiva, fuimos muy prolíficos en ideas, y así que llegamos a la actualidad. Inclusive actualmente, siempre uno que avanza, que innova, siempre hay errores que se tienen que corregir para seguir adelante. Pero nuestra voluntad y nuestra decisión no claudica. Y de otro modo, la obsolescencia siempre está al acecho. Así que uno tiene que reinventarse cada día. Yo empecé fabricando máquinas que no tenían motor diésel, sino eran remolcadas. Eso fue desde el año 2001 hasta el 2007. A ese periodo yo le llamo mi adolescencia tecnológica. Tuvimos que aprender a hacer equipos con sistemas autopropulsados, y eso yo no sabía, no lo conocíamos. Entonces tuvimos que recurrir a los proveedores internacionales, a ingenieros que contratamos, y pudimos pasar ese periodo y llegar al 2007 ya con nuestras propias máquinas autopropulsadas. No sin antes también haber cometido errores, porque es la única forma de aprender, ¿no? Como puedes saber. Los equipos de perforación para minería subterránea se clasifican en tres: los jumbos frontoneros, los jumbos empernadores y los equipos de taladros largos. Nosotros empezamos haciendo los equipos de taladros largos. Después, en el 2007, empezamos con los jumbos frontoneros y los jumbos empernadores. Ahí hubo una evolución. Yo reconozco que esos años 2007-2008, nosotros estábamos detrás en lo que se refiere a tecnología respecto a los líderes del mercado, ¿ya? Pero a partir del 2011, 2011-2012, nosotros cambiamos de diseños, mejoramos nuestros diseños, pero hacíamos las cosas diferentes. Empezamos a hacer modificaciones y hicimos innovaciones importantes que nos ayudaron a que esos años se hiciera más fácil el trabajo y la venta de nuestros equipos. El mercado entendió que nuestros equipos eran más simples, más sencillos de usar, pero tenían que evolucionar. Y así hemos ido mejorando cada año, y en la actualidad, por ejemplo, yo puedo decir que en jumbos empernadores, uno de esos tres tipos de equipos de perforación que te he mencionado, en jumbos empernadores, Resamín tiene el jumbo empernador más confiable del mercado, en el sentido que es el que da menos problemas, el más productivo y no requiere automatización.
Nuestra competencia hace buenos equipos también, pero ellos introducen mucha automatización en algunos casos y a veces eso es contraproducente, ¿no? Pero hay para todos, pero nosotros decimos que nuestro producto más exitoso es el jumbo invernador. En los jumbo frontoneros sí no puedo decir nada, ahí estamos a la par con nuestra competencia, ¿ya? Nos diferencia solamente que somos un poco más sencillos y un poquito más económicos. En lo que se refiere a jumbos de barrenación larga, de taladros largos, o sea, equipos long haul, ahí sí nosotros hemos innovado con equipos pequeños, algo que nuestra competencia no tiene. Es decir, por lo menos en este nicho de mercado, también nosotros sobresalimos respecto a nuestra competencia. Bueno, el Muki es una prueba de que Resemin tiene una vena muy prolífica en innovación para disrupción, ¿no? Porque ese equipo no existía. Unos ingenieros de minas me dijeron hace unos años, específicamente un ingeniero, no quiero dejar de omitir, el ingeniero Freddy Mayor hace como 10 años me dijo, James, ¿por qué no haces un jumbo que tenga 1 metro de ancho apropiado para trabajar las vetas angostas? Y bueno, me demoré 4 o 5 años y lo hicimos y se lanzó en mayo del 2015. A la fecha se han vendido más de 150 unidades de ese jumbo y le puse el nombre de Muki. El Muki es un nombre muy peruano. ¿Qué minero no sabe qué es el Muki? El Muki es el duende que vive en las minas y que se aparece a las personas que se duermen dentro de mina y eso es muy inseguro. Y bueno, también debo decir que mucha gente dice haberlo visto en algún momento, ¿no? ¿Ya? Y bueno, ese es el nombre del Muki, el nombre de la máquina, y eso nos ha llevado, ha permitido que Resemin lidere la minería de vetas angostas en el mundo. Resemin es el número 1 en este mercado, gracias al Muki. En el Muki salió más bien, hubo menos prueba y error. Y reconozco que en unos equipos sí hemos tenido más sucesos de prueba y error, por ejemplo en los jumbos invernadores, pero en el Muki han sido menos. A veces es producto de, bueno, una combinación de muchas cosas, ¿no? De habilidad de los ingenieros del área de ingeniería, del diseño, ¿ya? No, hemos tenido, sí, sucesos que han ayudado a mejorar, pero no eran dramas. En cambio, en otras máquinas sí hemos tenido dramas que cuando lanzábamos un equipo, por ejemplo, en nuestros primeros empernadores teníamos una debilidad en el brazo del equipo. Eso se corrigió, pero tuvimos que llamar varios equipos para hacer el cambio, ¿no? Como te digo, nosotros no hemos tenido el camino fácil. Ha sido, si yo puedo decir, Resemin es la suma de sus fracasos, ¿no? Bueno, estamos prácticamente en casi todo el mundo. Mira, acá en América estamos desde Argentina, Chile, toda América Latina, con muy pocas excepciones de países, ¿no? Las Guyanas, no tenemos equipos en Venezuela, no tenemos equipos en Paraguay, pero sí tenemos equipos en Nicaragua, en México. En México tenemos ya como 140, 150 equipos, ya nos acercamos a esa cantidad. En Estados Unidos muy poco, en Canadá muy poco, son mercados que se van a programar eventualmente, pero en África tenemos una gran cantidad de equipos, en India, en Asia también, en Rusia, en Kazajstán, ¿ya? En Australia también tenemos equipos inclusive en Pakistán, mira, wow. Tenemos equipos en Europa también, en esa Europa me refiero a Turquía, me refiero a Albania, a Serbia y a Bosnia-Herzegovina, tenemos equipos ahí. Y tenemos equipos, si mal no recuerdo, también en Bulgaria, ¿no?
en casi todas las regiones donde se demande minería subterránea. Ya. Bueno, el panorama ciertamente parece un poco sombrío, pero creo que la economía, es decir, los lazos de la economía de mercado están puestos. No va a ser fácil modificarlos totalmente. Si el gobierno quiere imponer medidas muy socialistas, eso eventualmente le va, por decirlo así, le va a explotar en la cara. Entonces ellos ante esta frustración, el riesgo es que tomen medidas más duras. Si toman medidas más duras, bueno, las posibilidades de que empeoremos sí son ciertas, pero hay una sociedad también que va a reaccionar. Acuérdense que en el tiempo del APRA, del 85-90, una de las locuras de Alan fue estatizar la banca, ¿no? Y tuvo una reacción fuerte de la sociedad. Lamentablemente, el fanatismo ideológico a veces crean situaciones de empobrecimiento extremo del país, y para nada uno desea eso para el Perú. Yo como empresario tengo que mantenerme optimista de que esto no va a ir más adelante, que en algún momento se detendrá, que en algún momento llegue la cordura, aunque bien difícil decirlo, porque es gente dogmatizada. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros, a los empresarios? Creo participar más en política y hacer movilización social para defender nuestro sistema. El Perú tiene muchas imperfecciones. Yo les digo a mis colegas peruanos, a mis colegas ingenieros, que tenemos que defender lo nuestro. Si no defendemos, no nos van a dejar de tomar en cuenta en algún momento. Este es nuestro país. Nosotros lideramos una parte importante de la economía peruana y tenemos que pelear por ella para que se mantenga el status quo. Y eso sí, mejorar también, es cierto, tenemos que mejorar la inclusividad de la minería en la economía peruana. Lo que yo puedo decirles a ellos, porque yo tuve los mismos temores cuando egresé de la universidad sobre qué sería mi futuro. Lo único que les puedo decir es que la proactividad, es decir, siendo muy positivo y muy proactivo, ese es el término, proactivo, es decir, listo para emprender cualquier actividad, inclusive ellos buscando trabajo. No den por sentado que si lo rechazaron en algún sitio, en una oportunidad, lo van a seguir rechazando. A mí muchas barreras he tenido en mi vida, y a veces me han dicho no, pero a la segunda, a la tercera o la cuarta fue la vencida, y así lo he logrado. Ese ánimo positivo creo que se debe mantener. Si tú buscas más oportunidades, las vas a encontrar. Eso que dicen que la suerte, eso es suerte, no, yo creo, tú tienes más oportunidades si te mueves más, si eres más activo. Ergo, eso significaría tener suerte, ¿no? Pero eso en realidad buscar las oportunidades, estar en el momento cuando a uno se le necesita. Si tú no buscas oportunidades, si eres muy orgulloso para que vengan por ti, bueno, ahí te vas a quedar yéndote a la obsolescencia.